Buenos días, el día de hoy voy a explicar el tema de la ficha 4 del mes de matemáticas. El tema es conceptos básicos de estadística. Primero que todo, recordarles que deben bajar esta presentación y visualizar estos dos videos de acá, que les van a ser de mucha utilidad también para poder desarrollar la ficha del mes de 4 de matemáticas, del mes de mayo de matemáticas, la ficha número 4. Voy a comenzar con conceptos básicos de estadística. La estadística es la ciencia encargada de recoger, ordenar, analizar e interpretar datos numéricos para obtener conclusiones a partir de ellos. Bueno, hay tres conceptos básicos en estadística que son población, muestra y variables. Primero tenemos población. Es el conjunto de elementos sobre los cuales se va a estudiar una o varias estadísticas. El segundo es muestra. Es una parte representativa de la población con la que se realiza el estudio estadístico y cuyos resultados son válidos para toda la población, y variable es cada uno de los aspectos susceptibles de ser estudiados. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, que la estadística es una ciencia que nos permite organizar datos, primero que todo, conocer cuáles son los valores que hay detrás de una situación problema. Población es el conjunto de elementos, o sea, es el conjunto completo. Por ejemplo, si yo hablo sobre los habitantes de una ciudad, la población son los habitantes de la ciudad, pero una muestra viene a ser una parte de todo ese conjunto de personas que se encuentran en una sociedad. Yo puedo colocar como muestra, por ejemplo, las personas mayores de 70 años. A partir de esa muestra de personas mayores de 70 años, yo puedo analizar una variable en ellos, que es qué tan riesgoso es ellos, por ejemplo, eh, acceder a la enfermedad del coronavirus. Entonces, la variable es la enfermedad. ¿Cuántas personas de 70 años en toda la población de habitantes de la ciudad de Cali, puede ser, están susceptibles de poder adquirir este virus del COVID-19? Es un estudio que yo voy a hacer. Entonces la estadística me va a permitir a través de valores conocer cuántas personas pueden llegar a infectarse de esta determinada edad, o sea, esta muestra de una población mayor. Voy a continuar con tipos de variables. Existen dos tipos de variables, variable cualitativa y variable cuantitativa. Cuando hago referencia a variable cualitativa, quiere decir que no se puede medir. También variable cualitativa son las que describen cualidades, como su palabra lo dice, cualitativa, que describe cualidades. Por ende, tiene que ver con todas esas clases de preguntas que tienen que ver con el deporte preferido, estado civil, color del pelo, sexo, lugar de nacimiento, color de la piel. Y variable cuantitativa tiene que ver con esa variable que no se puede, perdón, que se puede medir a través de números. Por ejemplo, la edad, el peso, la estatura. También, bueno, las variables cualitativas son esas que cuentan con valores numéricos exactos, en donde se pueden encontrar números primos, tiene que ver con todo lo que es números de ventanas de una casa. Estas, a su vez, la variable cuantitativa se clasifica en discretas y continuas. Vamos a ver cuál es la definición de variables cuantitativas discretas y cuál es la definición de variable cuantitativa continua. Cuando hablo de variable cuantitativa discreta, quiere decir que son esas variables que van a buscar un número determinado de valores. Por ejemplo, el número de hermanos. Cuando me preguntan cuántos hermanos tengo, voy a decir un número exacto. Puedo decir 2, 3 hermanos. Y entonces este tipo de variables no admiten valores intermedios como 2,3. Solamente hay un tipo de respuesta. Eh, Son valores numéricos exactos. Voy a seguir con el segundo tipo de variable continua. La variable continua toma cualquier valor entre dos valores dados. Está la estatura
Dadas dos estaturas, es posible que exista otra estatura comprendida entre ambas. Por ejemplo, un grupo de personas mide unos 1,65 metros y otra 1,70 metros. Puede haber que una persona mida 1,68 metros. O sea que hay diversidad de respuesta en cuanto a en cuanto a lo numérico, en lo que corresponde la variable continua. También tenemos, por ejemplo, que las variables cuantitativas continuas son las que usan magnitudes físicas como el tiempo, la distancia, peso, litros de agua en un estanque, kilómetros recorridos por sus atletas, porque nos muestran diferentes tipos de respuesta en cuanto a lo numérico. En cambio, que la anterior, que en la discreta, nos hablaban solamente de un número exacto. Acá pueden ser diversidad de respuestas en cuanto a lo numérico. Bueno, a partir de esta explicación podemos resolver la ficha número 4 del mes de mayo. Entonces nos dice en el primer punto, clasificar las siguientes variables en cuantitativas o cualitativas. Sabemos que cuantitativas tienen que ver con expresiones numéricas o cualitativas que tienen que ver con cualidades. Por ejemplo, deporte, tenemos la primera: deporte preferido, talla de pantalón, número de habitantes de un edificio, color de pelo, estado civil. En este punto tenemos que identificar cuáles son las variables cualitativas. Por ejemplo, las que me hablan de cualidades y que yo no puedo colocar diferentes números. O sea, tengo que escoger cuál de estas sería una variable cuantitativa y cuál sería una cualitativa. Paso al segundo punto: indicar cuáles de las variables cuantitativas son directas y cuáles son continuas. Aquí ya no me están preguntando cuál es cualitativa o cuál es cuantitativa, solamente que clasifique cuáles son directas y cuáles continuas, que son los dos tipos de variables cuantitativas que vimos anteriormente. Tenemos talla de camisa, litros de agua de un estanque, número de primos, kilómetros recorridos por dos atletas y número de ventanas de una casa. Recuerden que las variables cuantitativas discretas, perdón, en el libro hay un error, es discretas, que tienen que ver con valores exactos, y las continuas, que tienen que ver con diferentes tipos de respuesta en cuanto a lo numérico. Entonces nosotros sabemos que tallas de camisa solamente hay algunas tallas, no podemos decir diferentes. Entonces ustedes tienen que pensar cuál sería la más adecuada ahí. Litros de agua de un estanque, tenemos diversidad de litros. Número de primos, es como un número exacto, porque yo no me puedo inventar de diversidad de número de primos cuando yo sé que nomás tengo un determinado número. Kilómetros recorridos por dos atletas, diversidad, puede ser ni que corrió 1 kilómetro, puede ser que corrió 5 kilómetros. Número de ventanas de una casa, mi casa solamente tiene un determinado número de ventanas. Y tengo el tercer punto: indica cuál es la población de cada uno de los siguientes estudios estadísticos y diga si es conveniente tomar muestra. Ya vimos que población es el conjunto de personas en total y muestra nomás es una parte de esa población. Entonces, si me hablan de goles marcados por cada jugador de un equipo, sabemos que la población completa van a ser todos los que están jugando y la muestra va a ser nomás un determinado número de esos jugadores. Y así sucesivamente continúo Y así sucesivamente continúo con los ejemplos que están abajo. Determino cuál es la población y determino cuál es la muestra. Muchas gracias por su atención.